Bueno chicos, buenos días o buenas tardes, buenas noches, como mejor nos quede en este momento. El día de hoy vamos a aprender las axonometrías isométrica, militar y caballera. Vamos a hacer un paso a paso del dibujo a mano alzada y luego nos pasamos al siguiente tutorial para realizar lo mismo pero con instrumentos de dibujo técnico. Mi nombre es Jairo Bermúdez Castillo, profesor de básicos del dibujo. Vamos manos a la obra y vamos al paso. Es una representación gráfica para dibujar volúmenes en un plano. Muy fácil, ¿cierto? Para que esto ocurra, pues nos toca conservar las proporciones en altura, ancho y longitud. Y en dependencia de cuáles sean esas proporciones, vamos a tener tres tipos de axonometrías: la isométrica, la militar y la caballera. Ahora vamos a la acción. Con un lápiz 5B voy a trazar las líneas blandas, oscuras, y con un lápiz H voy a trazar las líneas duras o claras para las proyecciones. Entendido que esto es un dibujo a mano alzada, un boceto, el cual luego cada uno va a pasar a instrumentos y lo vamos a ver en el siguiente video tutorial. Primero, trazamos una línea de horizonte. ¿Listo? En esta línea de horizonte van a reposar mis axonometrías. La primera, que es la isométrica, quiere decir que todas sus longitudes son iguales. Bueno, comencemos por la cara frontal. Levanto la primera línea. Voy apuntando que esto debería medir 5 centímetros, lo voy marcando y levanto las líneas de proyección, que en este caso deben ser de 30 grados. Lógico, insisto, esto es a mano alzada, uno lo hace imaginado y luego lo hace con instrumentos. Se supone que aquí también esto debe medir 5 centímetros en la realidad, incluso si quieren luego con el otro lápiz dibujo las cotas. Aquí hacia la otra parte también vendría la siguiente cara. Bueno, podemos incluso, como es un dibujo a mano alzada, podemos hacer un poco de refuerzo en esta línea para dar a entender que esta es la otra proyección a 30 grados que va hacia la otra parte. Luego, por supuesto, pues en la parte de encima, ¿cierto? Vamos a tener que levantar las proyecciones cuidando que coincidan las medidas. Entonces, esto es a ojo, ¿vale? Y vamos a suponer que estas caras tienen las mismas medidas. Una forma más sencilla sería medir directamente con el lápiz, mirar si de aquí a aquí corresponde, sí, corresponde, de aquí a aquí corresponde y de aquí también corresponde, no hay problema. Aparentemente tenemos medidas casi iguales. ¿Qué va a pasar para completar la proyección aquí en la parte de atrás? Lo mismo. Se supone que estos son 30 grados y en este caso igualmente se supone que aquí tendré otra proyección de 30 grados. Como ven, esta me quedó más de 45. Tiene que corresponder a esta. Tiene que ser paralela con esta de abajo. Por eso lo he hecho con el lápiz duro, o sea, ¿sí? Que me da las líneas blandas, las líneas claras, perdón, para poder hacer esta corrección sobre la marcha. Corregida esta, también miro la otra. ¿Qué verifico? Que sea paralela a esta en términos de 30 grados. Insisto, es un cálculo a ojo que hacemos a mano alzada para explicar el concepto. Luego sí, pues si más o menos ya veo que está propuesto mi dibujo de proyección isométrica, procedo a darle un poco de expresión con el lápiz 5B para trazar las líneas blandas u obscuras. ¿Ok? Y con el otro lapicito, pues de pronto puedo dibujar las proyecciones en la parte de atrás. Recuerden, también aquí hay una paralela que debe ir a 30 grados y aquí habrá otra paralela tácita que debe completar aquí los 30 grados, ¿cierto? Bueno, en teoría, esto va a medir 5 centímetros, esto también debe medir 5 centímetros
estos 5 y así sucesivamente. Marquémoslos porque es parte esencial del dibujo a mano alzada en este boceto para comprender las medidas de lo que luego yo voy a trabajar con los instrumentos de dibujo técnico. Muy bien, ahora las líneas de cota me indican de dónde a dónde va la medida. Para acotar simplemente digo va de aquí hasta acá y aquí hasta acá, y si se dan cuenta son líneas de acote o de acotación que hago de manera paralela a donde yo quiero que se denoten las medidas de mi proyección. ¿Listo? Ahora, esto me puede funcionar como un buen boceto para explicar el concepto. Vamos a marcarlo lo más claro posible. ¿Listo? Isométrica, que quiere decir que son iguales todas sus longitudes. ¿Vale? Ahí tenemos el primer dibujo o la primera parte de... Bueno, muy bien, muchachos, vamos a continuar con el siguiente paso. ¿Listo? El siguiente paso se llama axonometría militar. ¿De qué se trata? La axonometría militar lo que quiere decir es que vamos a manejar la mitad del ancho frente a la profundidad. Vamos a verlo ya en la práctica. Entonces, la altura, ¿cierto? Primero voy a trazar con el lápiz H aquí un horizonte imaginario que en teoría debe darme la misma altura, la cual voy a tratar de mantener en el dibujo. La altura va a ser de 5 centímetros, ¿bien? Que eso es parte esencial de nuestro dibujo de axonometría militar. Levanto la altura, ¿cierto? Ahora, ¿en dónde voy a trabajar la mitad de esa altura? La mitad de esa altura la voy a trabajar acá, es en esta parte de la proyección. Pero resulta que una característica de esta axonometría es que esto ya no va a 30 grados, sino va a 60 grados. ¿Ok? Entonces, insisto, el dibujo a mano alzada no es estrictamente correspondiente a los 60 grados, seguramente puede dar un poco más o menos de inclinación, pero a cálculo a ojo pues lo vamos a hacer lo más cercano posible a cumplir con los 60 grados. ¿Listo? Ahora la siguiente proyección, pues ¿dónde debe ocurrir? ¿Cierto? ¿Dónde debe ocurrir el levante de esta paralela? Que también va a medir en teoría 5 centímetros. ¿Dónde vamos a hacerla? ¿Listo? Esta debe hacerse hacia el otro lado, calculando que aquí también haya una inclinación de 60 grados. ¿Ok? Se supone que aquí vamos a 60 grados y esta también va a medir 5 centímetros. ¿Ok? El alto y la profundidad tienen la misma altura. ¿Qué cambia en esta axonometría? La mitad del ancho. Estas sí ya no van a ser 5, sino va a ser la mitad. Entonces, calculando a ojo, hasta aquí llegarían los 5 centímetros y hasta aquí llegaría la mitad. En ese caso, levantamos la siguiente línea aquí, ¿cierto? En paralela a la línea principal. Luego entonces va a venir el techo de la figura, que es una paralela aquí a 60 grados, o por lo menos eso vamos a tratar de mantener, creo que eso nos da un poquitito más, y aquí ya vemos la diferencia esencial. De aquí para atrás se hace la paralela a 60 grados, pero esta tiene los 5 centímetros, mientras que esta va a tener 2,5 centímetros y esta va a tener 2,5 centímetros. Esas serían las acotaciones aquí y aquí. Lo mismo aquí abajo, 2,5 centímetros. ¿Vale? Ahora bueno, trazo entonces también una paralela aquí atrás
que me dé los 60 grados de inclinación hacia la profundidad, y donde me marquen los 5 centímetros, o sea, esta de arriba también va a medir 5 centímetros, acotamos y acotamos, lo mismo de aquí va a medir 5, listo, donde me marquen los 5 centímetros, pues lo que hago es levantar la línea que sostiene la tapa, y aquí atrás pues cierro con otra paralela a 60 grados de inclinación, pero esta ¿cuánto va a tener? 2,5 centímetros de largo, ¿ok? Que es la principal característica de esta proyección. Bueno, ya entro con el lápiz blando y pues trazo encima las líneas que me permiten ver la construcción final de este boceto. Falta esta, ¿no? Falta esta también. Y con el lápiz H o el lápiz duro puedo, igual que en los otros casos, trazar unas líneas de proyección aquí atrás, esta paralela, ¿cierto? También a 60 grados, y esta paralela a 60 grados también, que las puedo dibujar punteadas, ¿ok? Las puedo dibujar punteadas para denotar, hacer denotar que es una proyección tácita que está allí por detrás. Vamos a recordar, este tipo de axonometría se llama la militar. Bueno, vamos a continuar con el tutorial. Aquí por accidente borré el pedacito en el que estaba terminando de escribir militar, y por accidente borré el pedacito de la tutorial de la axonometría caballera. Por tanto, pues vamos a volver a hacerlo aquí arriba en el paso a paso, para que ustedes se den cuenta cómo se dibuja bien. Muy sencillo, recuerden, una línea de horizonte tácita, y recuerden la característica principal de la perspectiva caballera. ¿Cuál va a ser? Vamos a bajar un poquito el papel. Va a ser que tenemos, como en todos los casos, una línea de construcción de la parte frontal. Vamos a trazar el fondo, ¿cierto? El fondo a 45 grados, y la parte de la altura ya va a ser la mitad, como vemos aquí en el ejemplo de abajo. La mitad, ¿qué quiere decir? Con el lápiz H vamos a marcar la mitad, ya no van a ser 5 centímetros, sino que la mitad van a ser 2,5 centímetros. Bien, tal vez se queda un poquito más, 2,5 centímetros. Dibujamos esta paralela de proyección, y lo demás sí va a medir 5 centímetros de acuerdo al comportamiento de la caja. ¿Listo? Entonces aquí nuevamente les recuerdo, trazamos es una paralela a esta línea inicial de 45 grados, y atrás donde marquen los 5 centímetros pues vamos a unir las dos esquinas. Con el lápiz blando reitero la expresión para explicar el concepto de axonometría caballera. Bien, axonometría caballera, recuerden, de aquí hasta acá la altura, ¿cierto? La altura la voy a hacer aquí un poco más firme, nos debe dar la mitad, que en este caso sería 2,5, y lo cual quiere decir que el resto de las líneas van a tener, bien, recuerden que las líneas de proyección se dibujan con un lápiz mucho más duro atrás, que nos van a dar la proyección tácita de nuestra caja. Construcción axonométrica de estilo caballera. Y bien, volvemos a marcar. Recuerden, isométrica, todas las longitudes son iguales. Militar, la mitad del ancho. Y por último, caballera, quiere decir que la altura es la mitad. Ven los dos ejemplos. Marcamos aquí nuevamente caballera. ¿Okay? Que es la mitad de la altura. Espero que hayan entendido el concepto, y vamos manos a la obra, cada uno a desarrollarlo a mano alzada.